Me honra que Héctor Pérez esté aquí con nosotros. Muchas cosas que aprendí cuando era joven me las enseñó Héctor. Ese libro que está ahí es en el largo plazo el resultado de un trabajo que presenté en una clase de Héctor que se llamaba Historia Económica y Social, que Héctor generosamente publicó en un extraordinario trabajo que escribió sobre la reforma liberal en Honduras. Yo siempre me he considerado discípulo de Héctor, de Ciro Cardoso y de Alberto Torres. Cuando vino Alberto la última vez a presentar su libro sobre revolución en Centroamérica, él me puso una cosa ahí que me conmovió, me dijo, hace tantos años nos vemos. Y efectivamente ahí con ellos me formé, pero hace unos 15 años tomé la decisión de volver a educarme de nuevo, de la manera como yo querría haber sido educado si hubiera tenido la opción. Yo estuve en Inglaterra en un programa muy especial, tutorial, y yo fui allí porque yo estaba convencido, o sea, yo siempre he sido un sociólogo de mentiritas y siempre he sido más un historiador social, que es un poco la vocación que Héctor me dio, aunque Héctor es también sociólogo. Entonces, yo siempre estuve ahí entre el medio de sociología e historia, igual que Alberto, y no me cuesta reconocer que de alguna manera el dilema era eso, es sociología histórica o es historia social, como lo plantea un escritor español, y con el tiempo he aprendido que no hay sociología sin historia y no hay historia sin sociología, cosa que saben los grandes maestros. Ahora, este trabajo que yo escribí, durante mucho tiempo en la universidad teníamos el privilegio de no venir el viernes y íbamos a investigar, yo pasaba investigando. Nunca recibí un centavo por las cosas que estudié. La hice con mi propio dinero, he invertido todo lo que he ganado en mi actividad intelectual y hoy día he aprendido extraordinariamente, que me siento hasta avergonzado de haber aprendido tanto y de tener tantos libros, ¿verdad? Yo tengo no tantos libros como tiene Héctor. Yo recuerdo los estantes que tenía Héctor en su casa, muy ordenados, los míos andan por todos lados, solo están ahí claros los que yo he comprado en los últimos años y efectivamente he gastado una fortuna en educarme. Una cosa que aprendí cuando decidí reeducarme es darme cuenta que un gran defecto de nuestra formación en América Latina, Argentina menos, México no se escapa mucho a esto, es nuestra débil formación filosófica de base. Lo que descubrí que lo que hace grande a los alemanes es tener una educación filosófica de base. Entonces cualquier alemán que ha venido a América Latina resulta teórico, ya se llame Frank Hinckelhammer, que vino por acá a Centroamérica, o ya se llame el alemán que los chilenos reconocieron como propio, no recuerdo ese momento el nombre. O sea, el alemán tiene una tendencia, cuando está en ciencias sociales, a terminar haciendo una especie de filosofía social y una capacidad de abstracción enorme que lo da una profunda tradición. A esta altura de mi vida, después de haber estudiado, me doy cuenta que uno no logra reconocer que hay tradiciones intelectuales y hace un mejunje de tradiciones que no van. Yo acabo de hacer una traducción de un artículo, un capítulo extraordinario, un libro de teoría social británico considerado como una maravilla, donde muestra en detalle que uno no puede entender a los sociólogos modernos sin entender los clásicos. No puede entender a los clásicos sin entender la tradición francesa positivista, que le da origen a la sociología, y la tradición hermenéutica alemana. Y en medio de esas dos tradiciones, ¿cuál es el lugar de Marx? Lo que me sorprende extraordinariamente es que algo que uno sospecha pero no sabe cómo explicar. Todo el pensamiento moderno está condensado en la obra de Kant y en la obra de Hegel. A él le faltó reconocer la obra pionera de Descartes. O sea, cuando uno lee Descartes, entiende la tradición francesa, que esta tradición, digamos, positivista que recoge Durkheim, y luego esta tradición absolutamente especial, que es la tradición hermenéutica alemana, que deriva del romanticismo alemán. Uno tiene que ser alemán para entender esas cosas, porque forma parte de tradiciones. Entonces, a veces uno pretende compatibilizar tradiciones que no son realmente compatibles.
Cuando uno ya empieza, yo les confieso, tengo casi todos los libros de Kant, pero yo no entiendo. Yo le pido a alguien que me explique, alguien me lo explica en pocas palabras, yo voy al libro y no encuentro lo que él me dijo. Claro, yo sé que esa persona pasó 30 años estudiando Kant para decir lo que dice, porque a veces uno tiene la estupidez que con leer a Foucault, una miradita a Foucault, ya puedo hablar de Foucault como si fuera mi amigo. O leer a Bourdieu, que yo puedo hablar de Bourdieu. Bourdieu es absolutamente incomprensible si uno no sabe francés y no conoce la tradición filosófica francesa. Igual Hegel, antes me parecía una cosa horrible decir que si uno no sabe alemán no entiende a Hegel. Yo digo, es cierto, no se puede. O sea, porque es parte de una tradición de siglos, y la tradición alemana, si en Occidente predominó el iluminismo, como aprendimos sobre la Ilustración, en la tradición alemana predominó el romanticismo, y ese romanticismo es el origen de la hermenéutica, y la hermenéutica tiene una manera de ver las cosas que uno no acaba de entender. O sea, como conversábamos con Héctor hace un rato, el marxismo nos hizo mucho daño en los años 70, 80, porque fue un marxismo dogmático, un marxismo muy simple, porque cuando uno ve el esquema que nos legó el marxismo es tan elemental, tan sencillo, que está muy distante de la obra de Marx y tiene que ver con esta discusión de la base y la superestructura. Eso cualquier imbécil lo entiende. Y cualquiera que habla está por los codos, y todo el mundo es ciente. En Honduras todo el mundo es campeón en fútbol, campeón en sexo y analista político. Igual en toda América Latina. Entonces yo digo, pues ¿cómo es posible que nuestra ciencia, por la cual dieron la vida a nuestros maestros, tenga tan poco valor frente a la opinión pública? Entonces, Eugenia me cuenta el cuento que alguien me dijo, fue a una discusión con alguien y entonces le pregunté a usted, que dígame sociólogo, le dijo. Acabo de recoger un libro de alguien que acaba de morir, don Andrés Torres Hijo, un trabajo interesante que me llamó a una profunda reflexión. Es una biografía, no sé qué es, pero es sobre Valle, no, sobre Herrera, mi héroe favorito, dice. Y en una primera frase, yo acabo de regalar el libro, pero él dijo, no hay historia sin fecha, digo yo, pucha. O sea, esa es la concepción que todo el mundo tiene en la calle, no hay historia sin fecha. Y están hablando el mismo lenguaje de Ranke y la tradición historicista alemán. La historia es la narración ordenada y escrupulosa de hechos que están fechados. Entonces, ¿por qué la historia es tan detestada por los estudiantes? Porque es de puro garrote. Hay que saber la fecha. No es la fecha, que el 13 de enero de no sé qué, yo puse esta parte y después puse la otra. Eso no es eso. Es la significación de la época, del periodo, del contexto. Pero digo yo, pero nadie nos enseña esto. Entonces, yo quise llenar un poco este gran vacío, pero probablemente usted apenas oyen hablar. Yo anoche me levanté esta madrugada alrededor de las 2 de la mañana y me levanto a cualquier hora y me siento lúcido cuando me levanto en la medianoche. Entonces hice una lista para que vean, llevo años estudiando este tema. ¿Cómo llegué a este tema? Les cuento una anécdota. Cuando yo tenía 15 años, yo estoy leyendo toda mi vida, no sé quién me enseñó, porque mi padre nunca tenía un libro, mi padre era un trabajador de ferrocarril, mi madre una mujer que costuraba, mi madre llegó a 3er grado, como era de moda en aquellos tiempos, y mi padre llegó a 6º grado, pero tenía una letra que me avergüenza a mí hoy día. O sea, antes la gente aprendía caligrafía para escribir, y mi padre cuando iba a firmar empezaba a bajar y a bajar y a bajar, y cuando bajaba hacía una firma que yo nunca en mi vida puedo hacer. O sea, yo he escrito un libro viendo qué cambió en 150 años de educación para un poco arreglar. Tengo varias cosas que he escrito en mi casa, pero las hago para arreglar problemas con mi mente. Entonces yo me levanté anoche. ¿Cuál es la discusión del mundo moderno? Que uno llega a la universidad y no tiene las habilidades intelectuales básicas para estar en la universidad. ¿Y por qué? Porque nadie se la enseñó. No se le enseñaron en primaria, no se le enseñaron en secundaria, y la tragedia es que ni siquiera se le enseñan en la universidad. O sea, la universidad no enseña habilidades básicas para el trabajo intelectual.
Entonces hay un gran problema. En países que esto se enseña, cuando la gente llega a la universidad, la tragedia es la misma. Yo personalmente he sido asesor de un niño de segundo grado que no sabía, que había estado en una escuela bilingüe piruja y su madre tuvo la osadía de meterlo en una escuela bilingüe de ricos. Y yo era su asesor pedagógico todos los días por teléfono. Y todos los días que hacíamos tareas, tuve que responder 3 preguntas con él. La primera pregunta era de main idea, la idea principal. Segundo grado, aprendiendo cuál es la idea principal de un escrito. La mayor parte de los estudiantes universitarios no saben encontrar la idea principal de un escrito hoy. Salen de la universidad y tampoco aprendieron. Okay. Segunda idea era lo voy a estar acordando en inglés para que no se me olvide. La segunda idea era el setting. Si usted ve un libro de historia en inglés de Estados Unidos, el primer capítulo es el setting. ¿Cómo se traduce setting en español? Contexto. Si uno no sabe que el comportamiento humano está fuertemente condicionado con el contexto, uno debía estar vendiendo papas o haciendo otra cosa, no en actividad intelectual. Y esa es una regla básica del pensamiento en ciencias sociales. Los seres humanos no se crean a sí mismos, son producto del contexto, pero en el camino los seres humanos pueden transformar ligeramente el contexto. Y la discusión en historia que uno debía ver es si una persona puede transformar la situación social que le rodea. El debate es que no, excepto si está en posición de poder. ¿Por qué hemos hablado tanto de la señora rectora? Pues estaba en una posición de poder. Si no habría estado en una posición de poder, no habría pasado al debate. Y está la discusión aquí, ¿por qué Hitler hizo todo lo que hizo? Porque los alemanes estaban locos, porque vinieron locos que hiciera lo que Hitler hizo, porque ellos se querían cobrar todas las groserías que las potencias le hicieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, de nuevo es el contexto. Claro que las habilidades del individuo cuentan, pero la clave es el contexto. Segunda pregunta. La tercera pregunta era, en inglés, the main character. ¿Cuáles son los principales actores de la acción? Entonces, si yo estoy estudiando sociología e historia y no me doy cuenta de que cuando estoy investigando lo que quiero saber es cuáles son los actores fundamentales de la acción que estoy haciendo y cuál es el contexto en que ocurre la acción, yo debía estar sembrando papa o ser don Víctor Cáceres Lara. ¿Qué hacía don Víctor Cáceres Lara? Era una narración detallada y escrupulosa de la vida de los grandes hombres de todas las batallas. A esta altura de la vida, uno tendría que, si ya estudió historia en la universidad y no aprendió suficiente método, debería leer con detalle a don Víctor Cáceres Lara para darse cuenta de que don Víctor Cáceres Lara sabía más detalle narrativo de hechos que lo que iba a aprender el resto de mi vida. Porque don Víctor Cáceres Lara y esa generación se llevaron todos los documentos que estaban en el archivo y son documentos privados. Yo ya no los volveré a ver. Entonces, yo siempre que voy a hacer, yo estudio siglo XIX-XX por vocación, tengo todos los libros sabidos de por haber, la mayoría de los mejores los tengo en inglés del siglo XIX-XX, no puedo presumir ser un especialista del siglo XIX-XX, pero he estudiado eso toda mi vida y tengo toda la bibliografía en inglés, en español, que son las lenguas que puedo leer sobre ese tema. Entonces, un debate moderno hoy es que la gente llega a la universidad y no ha logrado desarrollar las habilidades básicas del pensamiento, se llama. Habilidades básicas del pensamiento. Yo he optado, siguiendo algo argentino, porque en los últimos años soy estudiante extramuros de la Universidad de Buenos Aires. He aprendido tantas cosas, y me parece a mí, sin lugar a dudas, yo no veo que haya mejor universidad en América Latina que la Universidad de Buenos Aires. ¿Estudiaste ahí, Héctor, en Buenos Aires? Sí, yo soy absolutamente convencido. Pero todas las maravillas que han hecho los brasileños, la Universidad de Buenos Aires tiene un pedigrí que no lo tiene ni la Autónoma de México ni ninguna de ninguna otra parte. Entonces, un tema central de que les quiero hablar es que el estudiante en los países desarrollados, este niño hace lo que yo les conté en segundo grado, lo hace toda su carrera y sale secundaria y está haciéndole las mismas preguntas. Y además, lo impresionante de ello es que tienen una disciplina espantosa. Todos los días haciendo la lección a tal hora, trabajan 2 horas todos los días con sus libros y ese es el gran aprendizaje. Nosotros en la escuela pública vamos a la escuela a chirotear, el profesor está entreteniéndonos, nos dice cosas que no entendamos y nos pone el examen tonteras que ni él entiende para aplazarnos. Y que después le vamos a llorar, por favor, profesor, páseme. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tipo de profesores estamos teniendo? Uno, el profesor que
cree que toda la sabiduría está en el libro que usa para dar clase, que resume, y el estudiante que cree que las tonteras que dice el profesor son la última verdad de la naturaleza. Perdido. La educación nuestra ya no tiene sentido si seguimos haciendo como lo hacíamos hace 100 años.